propicie este acto de apertura porque por compromisos institucionales muy importantes tiene que dejarnos rápidamente. Entonces, la única manera de hacerla venir, porque la hemos obligado a venir, porque es una aliada del hospital y absolutamente imprescindible, era diciéndole que actuaba la primera. Entonces, los demás tenéis que perdonarnos y excusarnos en esta modificación pequeña del protocolo que hemos hecho. Y sin más preámbulos, pasamos ya a que tiene la palabra Elia Verdevío, alcaldesa de Bétera. Aprieta el botoncito. Moltes gràcies. Bueno, vull començar saludant molt cordialment a totes les persones que comparteixen esta taula amb mi. Estimades autoritats, don Bartomeu Pérez, director general de Salut Mental i Addiccions, excel·lentíssima senyora Imma González, diputada de l'àrea de Benestar Social, professor doctor Javier Quesada Ibáñez, president de l'executiu de la Fundació Valenciana Premi Rei Jaume I, don Alfredo Ribelles Villalba, director de l'Hospital de Salut Mental Provincial, professionals de l'àmbit sanitari i educatiu i totes les persones presents en aquestes jornades sobre salut mental. Molt bona vesprada a totes i a tots. És per a mi, com a alcaldessa de Bétera, un verdader orgull donar-vos la benvinguda en nom de l'Ajuntament a aquestes importants jornades sobre salut mental, organitzades conjuntament per la Fundació Valenciana Premi Rei Jaume I i la Diputació de València a través del seu Hospital de Salut Mental Provincial. Un centre de referència i profundament implicat en el benestar de les persones de la nostra localitat i de tot l'entorn de la província de València. Vull destacar la importància que té per a Bétera comptar com a primera vegada amb la presència d'una institució del prestigi de la Fundació Valenciana Premi Rei Jaume I, una entitat que des de fa anys ha sabut tendir ponts entre la ciència, la investigació i la societat. Avui ho fa, a més, abordant un tema tan crucial com és la salut mental i una qüestió que, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, afecta a més de 970.000 milions de persones arreu del món. La salut mental és un desafiament i una prioritat per a les nostres comunitats. I avui, més que mai, sabem que cuidar la nostra ment és tan important com cuidar el nostre cos. La pandèmia, els canvis socials, les noves pressions del dia a dia ens recorden la necessitat d'actuar amb sensibilitat i fermesa. Una societat saludable és aquella que cuida no sols el benestar físic dels seus ciutadans, sinó també el seu equilibri emocional i psicològic. A l'Ajuntament de Bétera, des de l'àrea de benestar social, que m'acompanya avui la nostra regidora, entenem que la salut mental ha d'estar en el centre de les nostres polítiques, promoure un entorn saludable, previndre trastorns, desestigmatitzar el patiment psíquic i acompanyar a qui el pateix. Aquests són els objectius ferms del nostre equip de govern. Actualment, duem a terme programes d'intervenció comunitària, suport psicològic, que vull donar la benvinguda a la nostra psicòloga i a la nostra treballadora social i educadora, Melania i Amparo Romero. Moltes gràcies per estar així en representació de l'Ajuntament de Bétera i del poble de Bétera. Aquest suport psicològic en situacions de vulnerabilitat, activitats per a persones majors i joves, així com projectes de sensibilització oberts a tota la ciutadania. Treballar sempre de manera coordinada amb els centres de salut, hospitals i associacions implicades. Som conscients, tanmateix, que encara queda molt de camí per recórrer. Per això, jornades com esta són fonamentals. Es permeten compartir coneixement, sumar esforços i reforçar una visió més humana i solidària de la salut. Vull aprofitar l'ocasió per agrair profundament la tasca dels professionals sanitaris i dels àmbits socials i educatius per la seva enorme labor amb aquelles persones que travessen dificultats. També a les famílies
a qui cuiden i acompanyen, i a tots els que construeixen dia a dia una societat més empàtica, més justa i més saludable. Acaba expressant la voluntat de l'Ajuntament de Bétera de continuar col·laborant en la promoció de la salut mental des de l'àmbit local, millorant recursos, sensibilitzant la població i oferint suport a qui més ho necessita. I vaig acabar desitjant que aquesta jornada siga només l'inici d'una relació contínua i enriquidora entre les nostres institucions i la Fundació Rei Jaume I. Gràcies per la vostra assistència i participació. Vos desitge una jornada molt profitosa i reitere l'orgull que sentim perquè Bétera acull avui aquest espai de reflexió i avanç. I ara vos demano disculpes perquè tenim esta vesprada la celebració del ple ordinari i és ara a les 6 i tinc que ausentar-me. Moltíssimes gràcies, diputada i president, i sobretot Alfredo, moltes gràcies. Muchas gracias, alcaldesa. Vamos bastante bien de horario. Nos da tiempo a una foto, a petición de Javier. Venga. Aquí podeu, no? Sí? O m'ho fiquem davant? Si fiquem davant? Davant, no? Davant millor. Sí. Bueno, pues siguiendo con este programa de apertura y esperando que esta foto se repita en muchas ocasiones, ¿vale? Sabéis que el hospital es vuestra casa. Tiene la palabra don Javier Quesada, presidente ejecutivo de la Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I. Buenas tardes, autoridades, amigos. Quería deciros simplemente que nuestra fundación tiene casi 50 años, el tiempo pasa deprisa. Nació como Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, luego se creó la Fundación Premio Rei Jaume I y luego nos fusionamos estas dos fundaciones con la Fundación José Pastor Fuertes. Hoy ya somos una única entidad, pero nos dedicamos esencialmente a dos temas. Uno es organizar todos los años, este año iremos por la 38ª, la 38 edición de los premios, y durante el año hacemos actividades. Y hoy nos estrenamos con un campo que es la salud mental. Se han hecho algunas otras cosas próximas, pero nunca centradas. Este año se nos motivó y sabemos es un problema social importantísimo, y entonces dijimos, ¿por qué no? Vamos a probar. Alfredo Ribelles, que nos representaba a la Fundación José Pastor Fuertes como coordinador científico con el doctor Bueno, han organizado una sesión que yo creo que abre un campo para que sigamos haciendo actividades. Tenemos previstas 2 más a lo largo del año y serán seguramente febrero o marzo y la otra quizá en otoño del año que viene, del 2026. Nuestra misión realmente es que se haga discusión con base científica y con base experimental de todos los problemas en los que el conocimiento puede ayudar a la sociedad a sobrellevar los problemas. Y el problema de la salud mental, yo no soy especialista, pero estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho la alcaldesa y seguro que
estoy de acuerdo en todo lo que se va a decir hoy. Lo único es saludarles, agradecer a los ponentes, agradecer al público también que ha venido a escuchar estas intervenciones y nada, esto les dejo con Alfredo Ribelles, que nos dirá quién habla a continuación. Bueno, pues siguiendo el programa que hemos preparado, ahora tiene la palabra don Bartolomé Pérez Gálvez, que es el director general de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad Valenciana. Gracias, Alfredo. Yo voy a ser brevísimo porque me tenéis que aguantar acto seguido. Por tanto, en primer lugar, evidentemente agradecer, en primer lugar, a los organizadores como tal, la cabeza de Alfredo, no te digo a título personal todo lo que hay detrás, ¿no? Por supuesto, a la Diputación y a Inmaculada en su presencia. Pero yo, como bien decía la alcaldesa también, Javier, quiero hacer un recuerdo especial a que la Fundación esté en esto, ¿no? Que hace muchos años ya, cuando efectivamente la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, con nuestro recordado profesor Santiago Grisolía, tuve el gusto de participar en una jornada allí en el sótano de adicciones en aquella época. Entonces creo que me consta que detrás del trabajo de Paco Bueno, que no sé dónde diablos se habrá metido ahora mismo, pero el hecho de que deis ese apoyo a la salud mental y ese espacio que comentabas creo que es de agradecer, ¿no? Por otra parte, Alfredo creo que lleva a unas jornadas clásicas ya, bueno, pues a un nivel cada vez más avanzado, más consolidado y poco más que decir. Luego es cuando hablaré, nada más que esto, felicitaros a unos y a otros y por esta conjunción, ¿no?, de ambas esferas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bartolomé. Ahora tiene la palabra doña Inmaculada González Martorell, diputada de Bienestar Social, Inclusión Social y Salud Pública de la Diputación de Valencia. Inmaculada, cuando quieras. Moltes gràcies, Alfredo. Buena vesprada, buenas tardes a todos y a todas. Si hay un lugar idóneo para celebrar estas jornadas en las que se van a analizar en profundidad las claves de la salud mental en el siglo XXI, es sin duda este enclave maravilloso ubicado en el término de Bétera. Supongo que compartiréis conmigo esta opinión. Como digo, es un lugar ideal, no solo porque nos encontramos en el propio Hospital de Salud Mental Provincial, en las instalaciones en las que empezó a funcionar en los años 70, sino porque en este espacio, en este entorno magnífico, se respira una gran tranquilidad que nos invita a reflexionar y a compartir experiencias. El Hospital Provincial de Salud Mental les acoge con los brazos abiertos y yo, como diputada del área de Bienestar Social, quiero agradecer a la Fundación Valenciana Premios Rey Jaume I y personalmente en la figura de su presidente ejecutivo, el profesor, investigador, catedrático y doctor en Economía, don Javier Quesada Ibáñez, la organización de estas interesantísimas jornadas. Unas jornadas que centran la mirada en un tema de rabiosa actualidad por su vital trascendencia en el desarrollo y evolución de nuestra sociedad, las claves de salud mental en el siglo XXI. Y lo mejor es que está garantizado el éxito de las jornadas por la calidad de todos sus participantes, empezando por los presentes en este mismo acto inaugural. Expertos con los que vamos a ahondar en un mayor conocimiento sobre la salud mental y sus claves para el presente y para el futuro. Es un lujo contar con la presencia de personas de una gran talla profesional y personal como las que hoy nos acompañan. Gracias, Alfredo Ribelles, director de este Hospital de Salud Mental Provincial, codirector científico de la serie de conferencias. Gracias porque seguro que has aportado desde tu gran experiencia para el buen desarrollo de estas jornadas, desde la responsabilidad que sé muy bien aplicas también en tu cargo de director de esta casa. Por supuesto, quiero destacar la presencia de Bartolomé Pérez, médico psiquiatra, experto en atención y prevención de drogodependencias, actual director general de Salud Mental y Adicciones en la Conselleria de Sanitat y quien nos expondrá el Plan de Salud Mental y Adicciones de la Comunitat Valenciana 2024-2027 desde una perspectiva absolutamente profesional debido a su directa implicación en la creación de este. Gracias, Bartolomé. Y finalmente, por lo que respecta a algo tan fundamental como es la salud mental en el trabajo, señalar la destacable presencia de Pilar del Pueblo López, psicóloga del trabajo, las organizaciones y los recursos humanos y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana. Muchas gracias. En definitiva, una jornada con unos ponentes de lujo que todos vamos a poder aprender algo más. Gracias por contar, como no puede ser de otra manera, con la Diputació de València.
Solo me queda reiterarme en algo que ya hemos dicho en otras ocasiones y que es desde la Diputació Provincial y directamente desde este área de bienestar social que estamos comprometidos con la salud mental, dispuestos a posibilitar políticas capaces de alcanzar todos los retos que se nos plantean en el presente y en el futuro inmediato, porque queremos y perseguimos la mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y sin duda, esto pasa por conseguir cada vez más buena salud mental de todos los que vivimos aquí. Gracias y a disfrutar de la jornada. Bueno, a continuación, siguiendo el programa, subirán los ponentes y subirá el moderador de las ponencias. Ahí podeu sentarse. Inma, ahí podeu sentarse. Vale. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta jornada, que es la primera de una trilogía de jornadas que vamos a realizar desde la Fundación Rey Jaume I, y esperamos que sea de interés para todas las personas las dos ponencias que se van a tratar aquí, porque tienen muchísimo interés, y luego la explicación, por supuesto, primero de lo que es el plan de salud mental de la Comunidad Valenciana. Para mí es un honor presentar a don Bartolomé Pérez Gálvez, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante, doctor en Medicina y Cirugía por la Complutense de Madrid, médico especialista de psiquiatría, que ha realizado bastantes cursos de posgrado, y su interés profesional desde el principio se centró básicamente en las adicciones, y en las adicciones de forma específica lo que se ha denominado siempre, aunque sea erróneo, la alcohología. Él, lógicamente, se ocupa de todas las patologías alcohólicas, ¿no? Fue director general de Salud Pública y director general de Drogodependencias posteriormente de la Unidad Valenciana en el periodo 1995-2005. Y yo tengo una anécdota que contar, porque es importante que las cosas se conozcan, porque ahora que se habla de empoderamiento, se habla de realización, se habla de hacer las cosas nuevas, yo tengo el grandísimo honor, desde el Ayuntamiento de Valencia, como jefe de servicio, integrar a los toxicómanos desechos sociales dentro del Sistema Nacional de Salud, a través de convenios de colaboración con la Consejería de Sanidad, para que sus hepatitis se viesen en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, para que su VIH-Sida se viese en el CIPS y se viese en la FE, para que su tuberculosis se viese en el Hospital PESET. Conjuntamente con Bartolomé, el director general de Drogodependencias, y yo, director general de Salud Pública, y gracias a él se integró totalmente a los pacientes adictos a sustancias que no solamente tienen la adicción, sino que tienen un montón de patologías. Él hizo la ley de drogodependencias, que ha sido copiada por muchísimas comunidades autónomas. Él creó las unidades de conductas adictivas, las unidades de prevención comunitaria en conductas adictivas, las unidades de desintoxicación hospitalaria, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, integró la asistencia a las adicciones en el sistema sanitario público. Ahora que me ha llegado del Gobierno central un nuevo decreto de la sanidad pública, universal y gratuita, eso está inventado desde la Ley General de Sanidad desde 1986, y este hito es importante. Desde 2007 es profesor asociado de Psiquiatría en la Universidad Miguel Hernández y en los últimos años responsable de este área en el Departamento de Medicina Clínica. Desde 2007 también investigador principal del Grupo Clínico de Red de Trastornos Adictivos del Instituto de Salud Carlos III, realizando ensayos clínicos de nuevos fármacos para el tratamiento de la dependencia al alcohol y otras sustancias.
editor asociado de varias revistas, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Patología Dual, miembro de la ISUB, ha publicado más de 50 artículos científicos, capítulos de libros y ha participado como ponente en infinidad de jornadas, congresos, seminarios, etcétera, etcétera. Asesor externo de varias organizaciones internacionales como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito, del Plan Colombo, que es la organización internacional para promover el desarrollo económico y social y cooperación técnica de países en Asia y Pacífico, y de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos. Director General de Salud Mental y Adicciones de la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana en la actualidad. Pero ante todo, y lo digo aquí públicamente, pues yo soy muy políticamente incorrecto y me lo puedo permitir ahora que estoy jubilado, es una persona que hace políticas estructurales. ¿Qué significa políticas estructurales? Significa que hace actuaciones, que hace planes que tienen vigencia en el tiempo. Y vigencia en el tiempo significa que tienen objetivos generales, objetivos específicos, planes de actuación y, lo más importante, presupuesto. Porque es una de las personas que se cree que en políticas está para servir a la sociedad, para aportar un granito de arena. Y ahí me convenció para que le echara una mano en algunas cosas y humildemente a mi querido amigo Bartolomé lo que haga falta. Querido Bartolomé, tiene usted la palabra para contarnos el Plan de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad Valenciana 2024-2027. Gracias, Paco. Paco dice que eres políticamente incorrecto. Los que me conocen saben que si Paco es incorrecto, yo soy la leche. Así que los que vayan esperando intervención así académica pueden ir a tomar un café tranquilamente, porque saben cómo soy. Bien, yo como Paco Umbral, ¿vengo a hablar de mi libro? No, vengo a hablar del libro de todos. Y lo primero, en esa incorrección política, efectivamente yo hace años, cuando era jovencito, estuve por aquí 10 años, un día le dediqué a un conseller un cariñoso, me dice que para ver tal tipo de gente me iba a ver lo que veía antes y me largué. O sea, soy de esos dimisionarios, cosa que me honra, como le honra a mi querido amigo, compañero de fatigas y jefe actualmente, Marciano Gómez. Y hay gente, yo no sé si estamos para servir o no servir, Paco, pero por lo menos nos creemos lo que hacemos y nos importa un rábano otras cosas, como pueden ser las peleitas y las tonterías de estas. Miren una cosa, cuando se hace un plan, Paco habla de temas estructurales, cuando se hace un plan, yo me he pegado años, los últimos años, divirtiéndome, pasándolo bien, haciendo lo que me gusta, que ver pacientes, la universidad, pero sobre todo, aparte de los pacientes, que es lo que justifica mi existencia, bueno, colaborando con organismos internacionales en una cosa muy peculiar, que es cómo conseguir, que eso ya es complicado, convencer a los políticos de que hagan planes, en este caso eran tema de drogas, ¿no? Política de drogas. Y yo lo decía siempre a mis colegas de allí, de la otra parte del charco, le decía, ojo con una cosa, todo plan que hagáis a final de legislatura es mentira. Ahora, todo plan que hagáis a principio de legislatura tiene un riesgo, o lo cumplís o os matan. Cuando yo acepté venirme en principio como liberado, y lamentablemente, luego hablaré de la Dana, intentaré no llorar esta vez, a partir de Dana, obligado, por otro motivo. Cuando vine, yo puse una condición, para hablar del presupuesto, es que es muy fácil, lo que yo hago es muy fácil con el presupuesto. Y yo, gracias a Dios, el presidente a veces me dice, Martí, estoy cumpliendo, ¿no? Y digo, sí, está cumpliendo. Y las cosas como son. El dinero no es todo, pero el dinero cambia las cosas. Y cuando hay dinero, siempre falta, ya te permite hacer cosas. Y esto es lo primero que tengo que decir. Cuando hablamos de planes que sean al principio, lo digo por el día de mañana, de lo que sea. Los planes al principio de la legislatura, los planes en las campañas electorales, hagamos caso al profesor. Y antes hablaba del profesor Santiago Grisolía, ahora hablo del profesor Teno Galván. Los programas están para no cumplirlos. Los planes se hacen al principio, los planes se hacen poniendo dinero, los planes se hacen ejecutando dinero.
El resto es política, que no políticas. Y la política hoy en día, creo que todos tenemos serias dudas de para algo es. Y hablando de política es otra cosa. Otra de las cosas que yo decía siempre a mis colegas es una definición que a mí me gusta mucho de las políticas públicas. Y es una definición que dice que las políticas públicas es lo que un gobierno dice, hace y no hace. Y las tres cosas. Yo intento que hagamos más de lo que decimos y más de lo que no hacemos. Bien, dicho eso, me paso a ese planteamiento tipo Paco Umbral, a hablar del libro que, como decía, no es mío, es de todos. Voy a ir de una forma un tanto, no se asusten, no veo con nada preparado. Simplemente es que son tantas cosas que dices, hazte ahí un listado y ir haciendo. Voy a hablar de cosas un poco, digamos, a veces conexas, pero bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de un plan, lo primero que tenemos que pedir a todo el mundo, una vez cumplimos lo que estaba diciendo, que se vea la gasolina, que se vea el dinero y se vea la acción, es que todos vayamos en la misma dirección. Es lo importante. Y es una realidad, y esto no es un tema de bueno ni de malo. Miren una cosa, yo he estado en gobiernos anteriores y he visto gobiernos de un color buenos y gobiernos de otro color malos. Yo solo sé que cuando yo llego aquí lo que veo es una comunidad que me daba vergüenza en materia de salud mental, claro, como comunidad todo lo contrario. Una comunidad que éramos los penúltimos de España y donde nos dedicamos a estar pidiendo miguitas y miguitas. Y una comunidad con 19 camas de psiquiatría infantil, a mí me avergüenza mucho. Y me avergüenza mucho no haber protestado antes. Y me avergüenza mucho que no hayáis protestado antes. Y cuando digo antes, antes, con todos. Cuando yo veo las carencias, veo que teníamos pues, pocos, pero bueno, 20 y pico residentes en psicología, en enfermería, en psiquiatría, y se generan menos plazas que residentes, me avergüenza. Porque hemos sido los que dábamos a otros. Claro, luego es muy fácil decir, faltan recursos, hombre. Si nos ponemos medios y encima lo que generamos, y somos una comunidad muy generadora en todo, lo perdemos. Claro, esa es la realidad, y como decía, no es una realidad del gobierno anterior ni anterior, es una realidad en la que tenemos que partir y tenemos que cambiar radicalmente. Y empezar la casa por los cimientos. Bien. Dicho eso, a mí no me gustan, como decía, los planes teóricos, sino cosas concretitas. Se plantea un plan en su día y un plan que se aprueba oficialmente, primer detalle, se aprueba en julio, pero se aprueba por un acuerdo de Consell. Miren, esto sabéis lo que es, ¿no? Papel, ¿no? Y si le echo agua, ¿qué es? Un papel mojado. Todos los puñeteros planes son así si no tienen un rango normativo. Las normas también están para incumplirlas, pero por lo menos podemos reclamarlas. En su día hicimos eso con drogas y con esto exigí lo mismo. Yo quiero un plan aprobado por el Consell. Un plan que yo como ciudadano pueda decir, usted estará en su derecho de no cumplirlo, pero yo en mi derecho de exigir el cumplimiento. No un plan editado, que ahora ni eso, ahora se hacen en PDFs. Un plan que esté en la biblioteca, un plan que repartamos y un plan que además, si podemos, le damos dinero a alguna imprenta. Ese no era el tema. Entonces se plantea ese plan y se plantea ese plan con unas bases que hay que tener en la cabeza y es lo que yo quiero que todos compartamos de entrada. En primer lugar, algo que nos olvidamos como valencianos, que es la equidad territorial. Quienes sean del Cap y Casal, Dios me libre de criticarlos, Pero está el Cap y Casal y el resto de la provincia. Pero es que en las provincias también está Castellón y está Alicante. Pero es que yo como alicantino, chico, que los ilicitanos también existen. Y los alcoyanos. Y la Marina Alta. Y la Marina Baixa. Y no digo ya la Vega. La realidad es que aquí hay diferencias abismales. Llegas y ves que el señor de Vinaroz no tiene los mismos derechos que el alicantino, que el valenciano, me refiero de las capitales, sí los mismos que el de Torrevieja, es decir, prácticamente ninguno. Es la realidad de las plantillas. Y aquí todo el mundo va pidiendo, pero te da igual el de al lado. Entonces, ese es un principio fundamental y un principio del que no nos vamos a mover en absoluto. La gente podrá seguir reclamando para los poderes más importantes o los núcleos más importantes. Vamos a tratar, ya estamos tratando exactamente igual unos que otros, ¿no? Incluso en Valencia, a mí me fastidia mucho algo
que menos mal que ha cambiado en parte, porque fijaos como a veces nos acordamos de Santa Bárbara solo cuando truena, el Hospital General de Valencia. El que hoy tiene que aguantar más con la Dana, también la FE, también Peset, también Manises, también la Ribera, pero también Arnau, pero fundamentalmente. Era curioso, yo como alicantino decía, ¿qué diferencia hay entre vivir en una calle y en la otra calle de la misma ciudad? Totalmente distinto. Es más, hace un mes apenas, es una anécdota, no conocía la planta del General, me dio tanta repugnancia, tanta vergüenza otra vez, que dije, se cambia todo, prioridad del General. 3 personas en una habitación. Pero no 3 personas de una sala de 3, que había 2 habitaciones y un tercero, y eso es lo normal. Esa es la realidad que tenemos en la salud mental y es lo que estamos cambiando. Pero sobre todo, decía, la equidad. Segundo aspecto, y lo comentaba también antes del presidente de la Fundación, ellos se dirigen sobre todo a transmitir la evidencia científica. En este país todo el mundo opina de varias cosas, de política, fundamental, de economía, de fútbol, es el deporte patrio, aunque a uno nos guste más el básquet, y de salud mental. Todo el mundo dice, se puede tratar haciendo esto, haciendo lo otro. Hombre, queremos sobre todo en la prevención la evidencia. Ya que digo la prevención, trabajar en la prevención, pero trabajar en la prevención de verdad. La prevención, y la escolar específicamente, tiene que ser un derecho universal. Mirad, este país suele tener la costumbre de cambiar la historia en las asignaturas, pues cada X años, ¿no? Creo que somos el país con más leyes de educación que existe en el mundo, ¿no? Vamos cambiando. Colón era bueno, luego malo, luego bueno, luego fue catalán, pero antes era genovés. Yo ya me pierdo con todo eso, ¿no? La propia medicina, yo cuando a mis alumnos les decía cuál era la etiología y el tratamiento de la úlcera gástrica en mis tiempos, se partían. Me decían, usted no tiene ni puñetera idea, ¿no? Me decían, bueno, es un tema de acidez y tal, y se cura con antiácidos. Oiga, no, eso lo provoca un bicho y se cura con los antibióticos. Es decir, hasta eso cambia, ¿no? Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que la prevención, como decía, va a ser lo básico de todo. Eso no cambia. Eso va, si no lo hacemos, si no lo mantenemos, podemos, como decía, perder ciertos contenidos en la educación que van cambiando, pero no podemos perder la formación del ser humano. La visión que tengo yo al menos, y esto es muy particular, pero creo que voy a coincidir con todos, es que el sistema educativo, por encima de todo lo que tiene, es que forma al ser humano, educa. Yo no sé si fui un buen padre o no. La madre de mis hijas fue una gran madre, lo aseguro. Pero las maestras, los maestros de mis hijas tuvieron una grandísima parte en la formación de mis hijas, de la que estoy muy orgulloso. Por tanto, o utilizamos primera fase en la salud mental, o utilizamos la escuela realmente como un instrumento fundamental en la prevención, o apaga y vámonos, olvidémonos de todo ya. La atención primaria, por ejemplo, de la salud mental infantil, con el debido respeto a los pediatras, no es la pediatría, es la escuela, y es donde detectamos todo. Empecemos por dignificar ese tema si queremos hablar de prevención. Y, por supuesto, como decía, hagamos prevención basada en la evidencia. No estos talleres de niño, es malo suicidarse. Pues muy bien. Creo que hay técnicas un poquito más serias que dar tallercitos y hacer folclore en estas cosas. Un cuarto principio ha sido el modelo comunitario. El modelo comunitario, todos los presentes lo entendéis perfectamente, pero al final lo que se busca es eso, es la normalización absoluta, es que uno tenga atención dentro de su ámbito y que todos seamos exactamente iguales y no alienar asistencialmente, no tener un modelo hospitalocentrista, que lamentablemente muchas veces ocurre. Otro ámbito fundamental ha sido los derechos y la dignidad. Y cuando hablo de los derechos, hay que pensar que cuando hablamos de derechos humanos, todo el mundo piensa en la tortura. Y es conveniente repasarse los derechos humanos. Hacer algo contra la voluntad de una persona, ojo, que tenga capacidad legal para decidir, va contra los derechos humanos. Como no permitir también la elección libre
de la escuela, léanse la Carta, va contra los derechos humanos también, que eso no nos hemos dado cuenta. Pues eso todos los principios. Ahora, uno fundamental es la lucha contra el estigma, pero la lucha contra el estigma no se hace, con el debido respeto, y lo digo en base a todos los años que llevamos, no se hace con manifestaciones, no se hace con declaraciones, se hace con normalización. Miren, humildemente, me va a parecer que no, una medida que realmente tiene que ver con el estigma, aunque les parezca que no, ha sido, yo le llamo la arborización de las jefaturas. ¿Cómo vamos a luchar contra el estigma cuando había departamentos de salud donde no había jefe de servicio ni de sección de salud mental? Donde tú mismo tienes autoestigma, tú mismo piensas que eres menos, siempre pongo los dos ejemplos porque yo soy muy escatológico, que el urólogo o el ginecólogo. Había que empezar por eso también. Hoy por hoy los servicios de salud mental, que no de psiquiatría, y soy psiquiatra, los servicios de salud mental de los departamentos son los más grandes. Y de golpe empiezan a despertar y decir, uy, esta gente pinta. Hombre, claro que pintamos. Y si pintamos, ¿qué significa? Quiero un despacho digno. Pero no por mí, por mis pacientes. Porque cuando mi paciente va al urólogo, al que le metan el dedito, tiene un despacho digno, ¿no? Pues cuando vaya al psicólogo, el enfermero de salud mental, psiquiatra, también. El estigma, y luego comentaré una acción concreta que está a punto de aprobarse, tenemos que trabajarlo, pero tenemos que trabajarlo desde esa perspectiva. Normalización absoluta, para lo bueno y para lo malo. Derechos y deberes. No seguir diciendo, somos distintos y pedimos ser normales. No, perdone, yo soy normal. Y soy tan distinto, pues como puedo ser de un moreno, porque yo originalmente era rubio, ahora soy canoso, ¿no? O soy distinto porque yo soy de la Peña, del Juventud, y hay gente que es del Madrid o del Barça, o también soy del Valencia, básquet. Otro acción, o digamos, línea fundamental, es hacia qué colectivos nos dirigimos prioritariamente. Y evidentemente, yo creo que hay dos que tenemos que claramente mantener históricamente todos. Uno muy olvidado, y lo digo así, muy olvidado, que es la infancia y la adolescencia. Muy olvidado, repito, 19 camas, genial. Hace poco el presidente inauguraba la unidad de Elche y yo decía, son 6 camas, tampoco te emociones. Sacaba la proporción y decía, es un 33%. Y decía, no te da vergüenza. Lo que decía como valenciano, que tengamos que celebrar que hemos incrementado un 33%, 6 camitas. Bueno, pues infancia y adolescencia y, evidentemente, el trastorno mental grave. Y cuando hablo de trastorno mental grave, también tenemos que transmitir a la población que, mire, eso del malestar emocional se lo cura a usted muy fácil. Coja la calle, pase, estamos en la Comunidad Valenciana, disfrute. El otro día, en la SER, el conseller me decía, ha sido duro tú con lo que has soltado. Digo, bueno, ya sabes, porque dije que la ciudadanía no tenía que abusar de los servicios de salud mental. Tenía que dejar los servicios de salud mental para quienes hace falta. En la facultad siempre decía lo siguiente, cuando te viene uno y dice, doctor, estoy deprimido. Diré, usted es un sinvergüenza. Porque a mí me enseñaron que el depresivo, y aquí mis colegas me pueden corregir, no ocupa espacio. Estamos banalizando la salud mental totalmente. Y la salud mental está para las personas, la atención a la salud mental está para las personas que tienen patología grave de verdad. Y son los que lamentablemente atendemos menos. Tenemos que cambiar también, y eso los profesionales, la mentalidad de ciertas cosas, que atender trastornos psicóticos no es poner un antipsicótico y si eso ya dentro de 6 meses te pasas por aquí. Es trabajar los primeros episodios para retrasar el deterioro cognitivo, para que esa persona tenga mucha más capacidad cognitiva en un futuro. Pero como decía, son los 2 pilares importantes. Para conocer el tiempo que tenemos, que no me quiero enrollar, porque he dicho que lo de Paco Umbral, perdona, no por Paco, ya que yo me enrollo y no paro. Bien, y finalmente, algo que es fundamental también y que se da, esto es una cosa casual, que se da la casualidad actualmente que ocurre,
que es la coordinación interinstitucional. A nivel de Generalitat, bueno, hay una coincidencia de personas y eso es una cosa importante, pero creo que vamos a dejar claramente un modelo que nos demos cuenta que no se puede trabajar desde sanidad sin conexión con educación, sin conexión con servicios sociales, sin conexión con vivienda. Ya digo, hay una coyuntura que para mí es muy fácil porque hay mucha proximidad, incluso en lo personal, entre los responsables de ciertas áreas y eso te permite trabajar. Bien, cositas concretas que para nosotros son destacables. En primer lugar, la acción 1.1. La acción 1.1 del plan, y la puse 1.1 a propósito, es la siguiente. A todos nos preocupa la salud mental. Pero, carajo, es que cuando cogemos la cartilla escolar, o como se llame, la infantil, no había ni una pregunta sobre la salud mental de los niños. Y cuando coge la de la embarazada, tampoco. Claro, yo a partir de ahí decía, y a partir de ahí hablamos de salud mental, ¿verdad? Pero resulta que lo más básico no hacemos. Vale, hemos puesto 2 pruebecitas solamente en Euskadi. Lo hacían, por cierto, ¿eh? Solo en Euskadi, con el PHQ2. Bueno, hemos puesto un par de cositas. Es más simbólico que otra cosa. No vamos a hacer gran detección a esos niveles. Pero no podemos hablar, tantas veces Paco me lo recordaba, de salud, sin salud mental. Pues aquí pasa igual. Ahora, hay temas evidentemente más importantes. Los maestros son los primeros que, como decía, detectan cosas raras en la escuela. Pero el problema es, tengo que empezar un protocolo y cuando el protocolo se activa, ya el niño se ha suicidado. Bueno, hemos empezado el año pasado con 56 psicólogos de salud mental, no escolares, de salud mental, de los servicios de salud mental, que están a demanda de la necesidad, que evitamos eso de, bueno, sí, pues ahora que vaya a la USMI. No, si es que ya está en la USMI, es que yo trabajo en la USMI, yo ya traigo a esta persona, ¿no? Como decía, en el tema de estigma, estoy contando ya cosas rapiditas, el tema de estigma estaba comentando precisamente que hay algo nuevo ahora y es que se acabaron ya, y lo digo así de claro, se acabó ya esa tontería de hacer consejos, asesores de no sé qué, para hacerse una foto o lo que es más grave, para crearlos y no ponerlos en funcionamiento. Vamos a lo que vamos, Observatorio Valenciano de Estigma. Con entidades y con personas que vayan directamente al grano. ¿Qué podemos hacer desde la Administración para luchar de forma eficaz, no para repetir la historia, contra el estigma? Como decía, eso sustituye esos consejos que nunca se hacían y que suelen acabar siempre en una foto bonita del político y todos aplaudiendo, ¿no? Otra cosa importante y para mí de lo más básico, o sea, lo más importante, de lo más que vamos a poder hacer y que educación va a hacer nosotros, pero lo va a hacer educación realmente, es algo que curiosamente aprendí hace 2 o 3 años en un país tan avanzado, con tantos medios como Guatemala. Nosotros tenemos una escuela muy tecnificada. Qué complicado debe ser, ¿eh? Qué complicado debe ser hacer un screening, que los chavales, en una hora de acción tutorial o cuando corresponda, tienen media hora, 3 veces al año, no todos, pero una corte grande, a hacer un screening, pero un screening con instrumentos validados, claro, no con el cuestionario de la señorita Pepis. Bueno, en noviembre creo que se va a hacer la primera ola. Poder tener a nivel municipal unos indicadores básicos de depresión, de ansiedad, el SDQ en fortalezas, básico de cómo están los escolares, por lo menos de 12 a 16 años, eso lo podemos hacer perfectamente. Coste cero, ganas todas, y nos va a dar mucha información al respecto. Un campo importante también que a veces olvidamos, y yo decía antes que hay que centrarse en trastorno mental grave, pero también recordemos el apoyo psicológico que hay que hacer en situaciones como puede ser las patologías crónicas o un campo en el que la psicología de la salud en este caso puede hacer muchísimo y es la adherencia terapéutica a tratamientos. No sé si aquí alguien de los presentes tiene algún familiar o conocido que tenga una diabetes tipo 1, ¿no? Jovencito con diabetes, que puedes caer en la mano del mejor endocrino del mundo y te puede dar la mejor medicación, pero te exige una intervención psicológica muy importante para cambiar tu vida y adaptarse al tratamiento.
Es un campo, como puede ser la psico-oncología, como pueden muchas cosas más que vamos a desarrollar. De hecho, hace poco querían prácticamente dilapidarme porque había hecho la barbaridad de crear la categoría, Dios me libre, de psicólogo general sanitario, que para el conocimiento de todos es una profesión. Curiosamente, es extraño, pero es una profesión según la ley, pero hay gente que no lee las leyes. Bueno, pues es para eso. Se creó por ley y el año que viene empezaremos ya a generar las plazas. Hay presupuesto, pero a generarlas, porque tampoco es cuestión de agotar todo lo que hay. Temas importantes también a destacar. A ver, los hospitales de día. Ahí estamos en la licitación. Tener 2 hospitales de día para infantil en Alicante y Castellón, pues hombre, es un poco complicado para el que vive en Orihuela o el que vive en Valencia, ¿no? Pues estamos licitando ese tema. Planes específicos de patologías también, que se olvidan, pero planes específicos con acciones concretas, como es el TDAH, como son los trastornos del espectro autista. Yo decía antes que el tema es presupuestario y acciones. Miren, solo un dato, y es un dato donde a partir de ahí digo 5 minutos, a partir de ahí digo 5 minutos, a partir de ahí digo se es finilla, ¿vale? Vamos a ir trabajando y por favor no pongan ya más palos entre las ruedas. 646, con lo último, puestos de trabajo creados en salud mental. 60% de la plantilla. Tiempo, los primeros 200 fueron en septiembre y los 431 siguientes fueron 5 de agosto y ahora han sido 15 más. Creo que no hay. Equivale a un 60% de la plantilla inicial y a un 74% de lo que se hizo en 8 años previos. Y es la única connotación política que hago. Dios me libre más de hablar de política. Pero eso es lo que legitima. Hay que tener puestos, muchos vacantes, cierto, pero si no hay puesto, aparece el psicólogo clínico, aparece el psiquiatra y dice, bye, bye, me voy a otra comunidad, ¿no? Y, por supuesto, el resto de categorías profesionales, no quiero ya, yo pierdo ya la noción de enfermería, trabajo social, terapia ocupacional, todo lo que se ha creado, ¿no? Bien, voy a acabar sin meterles más rollos, porque hay temas de vivienda, deducciones fiscales. Voy a acabar, dado que Paco me ha dicho ya 5, ya sean 3 minutos, con algo fundamental. Y algo fundamental que duele, pero claro, como soy directito lo digo. La DANA. Y duele por una cosa. Yo me pregunto sinceramente, y le pregunto a la sociedad valenciana, no le pregunto a los políticos del pasado ni del presente. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con todo lo que ha pasado y seguirá pasando en salud mental con la DANA si no hubiéramos tenido esos puestos apenas un mes antes? ¿Salvamos? No, no salvamos, pudimos afrontar. Pero si la salud mental no tiene medios, el problema final es ese. Se ha conseguido bajar mucho de lo esperado, pero ojo, es hablar entre una bomba nuclear y una bomba atómica. Son temas realmente serios. Y ese es el resultado final, y por eso a mí me gusta acabar siempre con el recuerdo y el reconocimiento a mis compañeros. Y aquí tengo alguno. A mis compañeros que estuvieron en la DANA permanentemente trabajando. A mis compañeros que a los 2 días me pegaron la bronca porque dije solamente podéis ir no sé cuántos. Me dieron la nochecita discutiendo ¿por qué no podemos ir más? Pues joder, porque no se puede entrar, porque están sacando cadáveres y buscando personas. A mis compañeros que no se hicieron fotos. A mis compañeros que no eran de ningún colectivo que recibía dinero de nadie. A mis compañeros a los que tenía que decirle cada noche, corta, cuando nos reuníamos a las 7:30 con la influencia, corta que estás con tus hijos ahora. A los profesionales de la salud mental de la Comunidad Valenciana y específicamente a los valencianos. Me refiero específicamente a los de la provincia de Valencia. A los que estaban y a los que había que parar, a los de Gandía que decían vamos para allá y decían quietos, paraos allí, apoyar a la ribera. A los de Xàtiva que había que decir Pepe, tú quédate allí con los tuyos. Eso es lo que demostró que tenemos un sistema potente sanitario y unos profesionales excepcionales. Y no son palabritas, siempre se dice, ¿qué profesionales tenemos? A mí mis compañeros me han demostrado la capacidad que tienen. Y por eso, por la gente que sufre los problemas, pero por mis compañeros, vale la pena seguir avanzando en ese aspecto.
Y eso es lo que nos tiene que transmitir a todos esa tranquilidad de que realmente estamos en buenas manos, en cuanto a la gente, no como otros que hace... ¿Cuándo llovió? ¿Qué llovió? ¿El lunes pasado o el anterior? El otro día cuando llovió, hoy me he llevado el grave disgusto esta mañana y acabo con ello, pero tengo que decirlo porque evidentemente es una obligación. Había unas unidades de emergencias que yo decía, bueno, llegarán para las emergencias de verano, pues hay tiburones o algo así, ¿no? Llegaron en julio, hubo una dana en octubre, creo. Y ese lunes del otro día de la lluvia, hoy me enteró lamentablemente en una reunión con el Ministerio que ni uno fue a trabajar el día de la lluvia. Pero mis compañeros, mis compañeras sí que estaban lloviendo, como cualquier día, en Paiporta, en Albal o donde correspondiera. Por eso digo, tenemos que estar muy orgullosos de la gente que tenemos, que los hará mejores, peores, pero sobre esos profesionales, desde el primero hasta el último, pivota este plan que, como decía, es ambicioso, va a seguir para adelante, no vamos a parar y el factor que nos obliga a corregir un poquito la dana, bueno, pues seguimos dirigiéndolo para allá. Lo dicho, cuando uno viene a hablar de su libro, pues bueno, te enrollas en exceso y discúlpenme que me he dejado muchas cosas pendientes, pero concluyo solo con esto. Vamos todos para adelante con el tema, por favor. Vamos todos para adelante. Pensemos como pensemos, con los enfoques que tengamos. Todos los enfoques valen. He dejado cosas que son fundamentales, no sé, como el hecho de las contenciones, que por fin podamos monitorizarla. Ya está bien, las contenciones son necesarias, sí, son necesarias, claro que sí. No crean, esos que vienen diciendo que los psiquiatras somos criminales y no sé qué, no, las contenciones son necesarias. Ahora, colegas, también hay que monitorizar. Y si eso cuesta pasta, como nos va a costar, pues lo adquirimos y ya está. Así que vayamos todos juntos, que creo que es la ventana de oportunidad de verdad esta legislatura para que la salud mental avance y para que una vez más los valencianos y las valencianas estemos donde nos corresponde, que es a la cabeza del país, y no a la cola de tantas cosas como estamos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Bartolomé Pérez Gálvez, porque evidentemente lo que dice no es papel mojado, evidentemente, ni queda en papel mojado, sino queda de edades. Tenemos un minuto para una o dos preguntas antes del café. Si alguien se atreve a hacer una pregunta breve y el director general hace una respuesta breve, la concedemos. ¿Alguna pregunta? Adelante, por favor. Totalmente. La pregunta del millón, y no nos vamos a enrollar porque si no ha dicho que es breve, es qué hay detrás de todo eso. Yo no voy a entrar en filosofía, pero sí por lo menos en decir vamos a intentar prevenir cosas. Pero creo que hay mucho que hablar de ese tema. La última ponencia, perdóneme, era muy breve. La última ponencia del profesor y doctor Luis Rojo irá sobre esto. Ahora estamos en el marco conceptual de un plan de salud mental de la Comunidad Valenciana 2024-2027 con objetivos generales, específicos, líneas de actuación y presupuesto anual. Siguiente pregunta. ¿Nada? A ver. Espero que le den el micrófono, que nos da tiempo para el café. También tenemos, no solo a nivel de salud mental, también la fama puede superar, y eso se tiene que superar tanto psicológicamente como con ayuda. Y la gente no se atreve, eso deberían de saberlo mucha gente. No te puedo decir más que sí, que tienes toda la razón. Coincido totalmente. Y gracias por hacer el aviso. Que haces bien.
Muchísimas gracias, doctor Bartolomé Pérez Gálvez. Él se tiene que... Una pregunta, vale, la última, vale. Va. Hago las preguntas ahora porque se tiene que marchar, lamentablemente. Así no hace coloquio final. Adelante, Hola, por favor. buenas tardes. Nosotras venimos de aquí del CEM de Vétera, estamos en el mismo recinto que el Hospital de Salud Mental, es un centro específico de enfermos mentales donde viven 80 personas, pero vamos, aquí pasada la cancha de básquet. Mi pregunta es en relación a la coordinación sociosanitaria, que yo sí que he echado en falta, bueno, porque he escrito varias veces en los organigramas que hay de consellería. A lo mejor, bueno, la persona estaría a lo mejor muy liada, ¿no? Pero todavía no he obtenido respuesta porque estamos en una pata en lo social y una pata en la sanidad. Yo soy médico de familia del CEM, pero sí que, imagino que lo tendréis dentro de ese plan, creo que es una asignatura pendiente, ¿no? Lo sociosanitario, que queda como en una nube un poco abstracta, el poder concretar esa comunicación y coordinación. Mira, no me voy a enrollar con eso, pero sí que, Paco, danos 2 minutos, por favor. Mira, el tema sociosanitario es una opinión muy personal, cuidado, pero lo he vivido desde hace ya décadas. A veces, lo digo así de claro, es la forma de echar balones fuera. No me refiero por vosotras. La forma de ni chicha ni limoná fue una frase muy bonita en su día. Yo, hace muchos años, en mi anterior periodo, era muy contrario al sociosanitario porque me daba miedo a que fuera la entrada al pago. Lo sanitario, por definición, es más o menos gratuito. Lo socio ya depende. Lo que habría que hacer, pero a mí no me lo pidas, pero al que venga detrás exígeselo. A mí no me lo pidas por edad, no por otra cosa y porque no tengo ya fuerza para eso. Pero lo que habría que hacer, y quizás sería la próxima legislatura buena, es que se rompa la bicefalia. De aquí, fíjate como en drogas, y eso sí que fue mi pasado. Dije, no, todo en la misma casa. Yo por motivos X, por mala relación con un conseller, seamos claros, me tuve que ir de sanidad, pero dije, pero las UCAs se van a quedar allí. El director general de dependencia se va a bienestar social, pero las UCAs se quedan en sanidad. Intentar en la próxima legislatura, pero a nivel nacional también, que exista una salud mental integrada. Evidentemente no puedes integrar la parte de empleo o la parte de vivienda, pero sí la parte asistencial o el continuum. Porque con salud mental hacemos la barbaridad que en traumatología sería que te rompa la pierna y te digan peor la rehabilitación a servicios sociales. ¿Verdad? Entonces, yo digo, es una opinión profesional y también con cierta experiencia política, de eso hay que romperlo. Y he dicho, es personal, no es una opinión ni mucho menos gubernativa. Hay otras áreas que en los sociosanitarios es importante, pero en salud mental a mí me apena esa diferencia, que es histórica. Y en concreto vuestra situación, además, sabes que es un problema hasta de gestión histórica. ¿Desde cuándo no hay contrato? No, desde hace años. Estáis en enriquecimiento injusto desde hace años. Sí, desde el 17, ¿no? Desde el 17. Vale. Es lo mío que yo me encontré, ahora que hice, ya está bien. Porque es que si habláramos del pasado, pero la cuestión es hablar del futuro, y yo creo que eso hay que solucionarlo, la situación vuestra, como por ejemplo nosotros, el departamento del Arnau, ¿no? Ahí vais su gente, va a daros apoyo con ese tema, porque hay una parte que dices, mira, ya no es un tema de coordinar, es un tema de que ves un hermano que le falta medios, como servicios sociales, con todo lo que hay, con tanto derecho que nos inventamos y no atendemos los importantes, y tú ves detrás personas, vosotras como profesionales y pacientes que le falta medios. Pues somos los primeros que nos saltamos las normas y decimos, allá, ayudar. Ahora, el día de mañana, consejo de verdad, intentar que haya una única cabeza. Da igual donde esté la cabeza, lo que importa es que todo se dirija junto, que no haya esa discontinuidad. Vuestros criterios son distintos que los criterios clínicos. Por eso digo que es un tema que sabe largo. Ahora, específicamente lo vuestro, lo que podemos, vamos a apoyarlo, eso tenerlo claro, porque detrás de eso están los profesionales que he dicho, y están ahí currando, y por supuesto los pacientes, los que merezcan estar en un CEM, que también hay que revisar quién está en un CEM y quién no debería estar en un CEM. Y eso lo sabéis vosotras. Muchas gracias y ahora sí que pasamos directamente al café. En principio, según el programa,
tendríamos un cuarto de hora aproximadamente para el café. Ya vamos ya sobre el programa. Haremos lo que podamos. Tómenlo rapidito. Gracias.